Bienvenidos a la entrevista con Christian Lindner, candidato a la Cancillería por el Partido Liberal Alemán, FDP. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenido, señor Lindner. Hola. Señor Lindner, hablemos de Afganistán. Decenas de miles de personas permanecen aún en Afganistán, temen por sus vidas e intentan abandonar lo más rápido posible el país, gobernado ahora por los talibanes. ¿Qué puede hacer Alemania y, sobre todo, qué debe hacer Alemania de inmediato para ayudar a estas personas? Debemos buscar el diálogo con los nuevos gobernantes, también para los que han trabajado lealmente para el Estado alemán en los últimos años. Estas conversaciones tienen también el objetivo de permitir que la gente salga del país por razones humanitarias. Se lo debemos a los colaboradores locales. Es nuestra obligación moral. Y lamento mucho que la evacuación no se haya podido llevar a cabo a tiempo en los últimos meses. Además, seguro que muchas personas están huyendo porque temen no poder vivir en libertad. En este sentido, debería celebrarse cuanto antes una cumbre especial de los jefes de gobierno de la UE para acordar una política común para Afganistán. También para que los países vecinos acojan a estas personas de forma digna. Pero esto llevará mucho tiempo, ¿no? Si hay que esperar a una cumbre primero y luego tomar decisiones. Los que todavía están allí temen por sus vidas. Estoy de acuerdo. Por eso debería haberse celebrado una cumbre especial hace tiempo. No tiene sentido posponerla. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados también debe disponer de todo lo necesario. Es de alta prioridad, como lo es, por cierto, el apoyo económico, por lo demás necesario, a los estados vecinos de Afganistán que posiblemente vayan a tener una gran tarea por delante. ¿Por qué no ha ocurrido hasta ahora? ¿Por qué abandonamos a su suerte a los afganos y las afganas? Esa cuestión habría que planteársela al gobierno alemán. ¿Pero qué opina usted? No se ha prestado atención de forma sistemática a la misión ni a la situación en Afganistán. Esto se vio claramente durante la última declaración del gobierno sobre Afganistán, en la que la canciller formuló una serie de preguntas sobre la solidez de las estructuras de seguridad, sobre el proceso político, etc. Y precisamente estas cuestiones se han planteado aquí repetidamente por la oposición parlamentaria en los últimos años. Y quiero decir, en honor a la verdad, que nuestros colegas de los Verdes preguntaron, así como nosotros, el Grupo Liberal. Pero es evidente que el gobierno no se preocupó lo suficiente por la situación y no actuó a tiempo. Concretamente, ¿dónde está el fallo? Estoy en contacto con personas que están allí. Es una cuestión de vida o muerte. Llevamos hablando varias semanas. Aquí han llegado solo unos centenares. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el error? La Cancillería Federal, el Ministerio de Asuntos Exteriores y nuestro Ministerio de Defensa no llevan a cabo consultas regulares entre sí, así que para el futuro tenemos que crear en Alemania otras estructuras. Estoy convencido de que necesitamos algo así como un Consejo Federal de Seguridad en el que los departamentos que abordan política exterior también se coordinen institucionalmente, intercambien datos al más alto nivel. Y a los ministerios que acabo de mencionar, yo añadiría el Ministerio de Desarrollo Económico. Imagínese que se pretendía poner fin a la cooperación económica con los estados vecinos de Afganistán. Tal propuesta solo puede venir de alguien que obviamente ha juzgado mal la situación de Afganistán. ¿Ve el fallo directamente en la canciller federal? La canciller federal tiene la competencia de marcar directrices y, por supuesto, es la última responsable como última consecuencia. Su propia casa, la Cancillería, también coordina nuestros servicios de inteligencia. Y según mi impresión, la canciller Merkel nunca ha entendido esta misión en Afganistán como su misión, sino que la ha heredado políticamente, por así decirlo, y por ello no le ha puesto suficiente atención. ¿Qué quiere decir? Solo hay que preguntarse cuándo fue la última vez que la señora Merkel estuvo en Afganistán. ¿Se involucró en el proceso político de Doha que ha tenido lugar en los últimos meses? ¿Se involucró ella misma, como cabía esperar, al menos en retrospectiva, teniendo en cuenta que Alemania ha sido el segundo país de mayor presencia militar allí?
También habla de la posibilidad de que los países vecinos ayuden, que la gente que vive en Afganistán también pueda huir allí. ¿A qué se refiere exactamente y a qué países? Todos los países vecinos limítrofes. ¿Cuáles? Tayikistán, Uzbekistán, por ejemplo. Pero son países en los que nos gustaría que se quedaran los afganos, o sea, los refugiados afganos. Esa pregunta habrá que verla más adelante. Pero ¿cómo se puede plantear más adelante? Puedo explicarle por qué habrá que verla más adelante. Digamos que la situación actual no es exactamente igual que la situación en Siria en 2015, y sin embargo deberíamos aprender las lecciones de la situación en Siria entonces. No podemos pedir a la gente que huye que hagan el largo y peligroso viaje a Europa. Y por eso debe haber una primera posibilidad de alojar a estas personas de manera digna en la vecindad inmediata. Una vez asegurado esto, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones pueden ver lo que hay que hacer. ¿Es posible regresar a Afganistán a medio plazo? ¿Es probable? Si no es así, ¿qué estados están dispuestos a aceptar refugiados con el fin de reasentarlos? Lo primero que hay que hacer es evitar el sufrimiento humano. Pero no parece que esos países vecinos quieran acoger a los afganos. Esperemos. Ajá, esperar. Pero aunque eso suceda, usted ha utilizado el término dignidad humana. Es importante para usted. Pero si miramos a nuestro alrededor, como Reporteros Sin Fronteras, en lo que se refiere a libertad de prensa, Pakistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Irán y China van a la zaga. Si tenemos en cuenta además el índice de democracia que hace The Economist, Pakistán queda muy atrás y Turkmenistán en el puesto 162 de 167. Son regímenes autoritarios. ¿Cómo se supone que lo van a hacer? ¿Es digno desde el punto de vista humano que la gente viva allí? Y si sabemos que ya hay gente que ha huido allí, allí también sufren. ¿Por qué no pueden venir a Alemania? Según el derecho internacional, en la cuestión de los éxodos forzosos, lo ideal es que los refugiados reciban protección lo más cerca posible de su antiguo hogar. Pero ¿y si el lugar no es el adecuado? Considero que es asumible desde el punto de vista de que ahora se trata de ofrecer una ayuda básica, especialmente cuando la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados es la responsable de la acogida en un país vecino. Señor Lindner, en 2015 Alemania acogió a cientos de miles de refugiados que huían de la guerra civil en Siria. La canciller federal dijo entonces, lo conseguiremos. ¿Por qué no conseguimos esta vez acoger a decenas de miles de refugiados de Afganistán? Un momento, aquí hay que diferenciar dos cosas. Se trata de acoger a unos 10.000 colaboradores locales y sus familias. Esto debe diferenciarse de un movimiento de huida de gente que se pone en marcha como grupo. Debemos tener en cuenta que existe, por un lado, la persecución individual, porque, por ejemplo, alguien ha colaborado con el Estado alemán. En ese caso, habría que preguntarse si eso es motivo de concesión de asilo. En la legislación alemana, el asilo siempre implica una persecución individual, mientras que la huida es un movimiento que tiene lugar cuando alguien, como miembro de un grupo, se desplaza debido a una guerra civil o una catástrofe natural. Ambas cosas son diferentes desde el punto de vista jurídico. Estoy a favor de que Alemania cumpla con sus obligaciones humanitarias, pero de manera ordenada. Una inmigración cualificada y ordenada, asilo, protección humanitaria, son tres caminos distintos. ¿Cuántos podríamos acoger? ¿Cuántos refugiados o peticionarios de asilo afganos calcula usted? No quiero hacerlo como el canciller federal austriaco Sebastian Kurz, que dijo directamente que no acogería a nadie. Me parecen erróneas decisiones como esa del señor Kurz. Pero al contrario, tampoco sería correcto que Alemania actúe también por su cuenta comprometiéndose con una cifra. Por eso pido definir una política común europea para Afganistán. Aquí se ha abierto un debate sobre la acogida adicional de refugiados, pero también a nivel mundial. Es algo que también interesa a nuestros espectadores. Por eso, tenemos ahora una pregunta de un espectador desde Siria.
Preguntamos a los candidatos desde aquí, donde nuestros hogares han sido destruidos por Assad y Rusia. ¿Continuará Alemania con su política humanitaria y seguirá acogiendo oprimidos y perseguidos? ¿Su respuesta? Sí, Alemania tiene un compromiso humanitario. Valoramos mucho nuestro derecho de asilo. Es un signo de nuestra responsabilidad internacional. Pero debe haber una política europea ordenada y común, no una vía especial alemana. Y el objetivo debe ser siempre que la gente participe lo antes posible en la estabilización y reconstrucción de su antigua patria. No podemos, por ejemplo, acoger en Alemania todas las élites de los países. Eso significaría que allí faltarían perspectivas de desarrollo para la sociedad. Pero no se trata de élites, sino de personas que luchan por su vida y no huyen a Alemania y a Europa para darse un paseo, sino que es una cuestión de vida o muerte. Y en consecuencia, la situación es extremadamente grave. Es como en 2013 y 2014, cuando ya se hablaba sobre los refugiados sirios y se discutió mucho al principio. Se pensaba que no iba a llegar hasta aquí. Según los expertos, parece que con los refugiados afganos ocurrirá lo mismo. ¿Estamos preparados para que la gente venga aquí? ¿Por qué no reaccionamos ahora y los acogemos inmediatamente, aquí y ahora? Creo que en comparación con otras sociedades europeas, Alemania ha estado a la altura de su responsabilidad durante los últimos años. Y planteo la cuestión precisamente cuando estamos hablando de una tarea internacional como el reasentamiento, que es lo que está detrás de la admisión sistemática. Entonces hay que preguntarse cuál es la responsabilidad de los Estados Unidos de América. Pero hablamos de Alemania. ¿Qué responsabilidad tiene? Alemania debe integrarse en una comunidad internacional. En 2015, Alemania asumió, a nuestro juicio, una vía extraordinaria, y esa vía de 2015 deberíamos no repetirla si asumimos la lección aprendida hace ya unos 7 años. El objetivo debe ser ahora encontrar una respuesta internacional conjunta para ayudar a la gente necesitada. Señor Lindner, la defensa de los derechos humanos es prioridad para su partido. ¿Cómo se pueden hacer entonces negocios con países como Arabia Saudita o Irán? ¿Está eso bien? Es complicado. Hay naturalmente en el mundo muchos estados que no cumplen con nuestras exigencias sobre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, con el respeto del derecho internacional y el multilateralismo. Pero por otro lado, hay que ser realista y reconocer que existen distintos grados de cooperación. Hay intercambio y comercio, la posibilidad de que gente de otros países ingrese en el nuestro. También hay alianzas. Y además existe la posibilidad de no tener intercambio alguno. Y entre estas variantes hay que decidir en cada caso de qué categoría se trata. Pero los derechos humanos son siempre prioritarios. Sí, pero eso significaría, por ejemplo, que si hacemos depender todo de nuestros estándares en derechos humanos, tendríamos problemas incluso con Estados Unidos, donde existe la pena de muerte. Hasta cierto punto siempre es necesario contemplar en la práctica las propias demandas e insistir en ellas. Y, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de Estados Unidos, sería mucho más obvio, no solo en Arabia Saudita, sino también en China, llevar a cabo el diálogo de la sociedad civil sobre estas cuestiones y seguir permitiendo la cooperación en diversos grados. En diversos grados significa que con Canadá es diferente que con China y con Turquía es distinto que con Arabia Saudita. Tenemos otra pregunta de una espectadora desde Hong Kong, ahora que habla de China. Escuchemos lo que interesa a esta espectadora. Me gustaría preguntar sobre los derechos humanos, concretamente en China, Xinjiang y Hong Kong. ¿Cómo será su política hacia China? ¿Se lo repito? No, lo he entendido. Más decidida y menos condescendiente que lo que hemos vivido en los últimos años con la señora Merkel y sus gobiernos.
Visité personalmente Hong Kong antes de la pandemia en 2019 y tuve contacto entonces con representantes de la oposición democrática. Y visité después Pekín y hablé con cargos oficiales del Partido Comunista a los que no les hizo ninguna gracia, dicho de manera educada, que viajáramos primero a Hong Kong y luego a Pekín. Y en esas conversaciones abordamos nosotros la situación de los derechos humanos y yo creo que es así como hay que hacerlo. ¿Qué es lo que le exige a China? El respeto del derecho internacional. En lo que respecta a Hong Kong, hubo claros compromisos que incumplieron. Esto es algo que debe tematizarse en cada oportunidad, a nivel político, pero también en los contactos que tengan lugar con la sociedad civil y la economía. Quiero citar también una consecuencia concreta. Un Estado como la República Popular China, que viola el derecho internacional, que no cumple los estándares mínimos en derechos humanos y que en el comercio mundial actúa de manera imperialista y en parte rompiendo precios. Con un país así no se puede seguir como hasta ahora. Por lo tanto, el actual acuerdo entre la Unión Europea y la República Popular China no se debería ratificar. Debería volver a negociarse bajo los aspectos mencionados. No seguir como hasta ahora. Y usted sabe que China es el principal socio comercial de Alemania. Así es. Así es, ¿qué hay que cambiar entonces? Las automotrices alemanas dependen totalmente de China. Pero los automóviles alemanes son tan buenos que no temo chantaje alguno. Por ello, no se pueden hacer descuentos en los derechos humanos o en el derecho internacional por intereses comerciales. Y por eso el acuerdo que la Unión Europea pretende suscribir con la República Popular China no cumple con nuestras exigencias. Debe ser renegociado por distintos motivos. Y creo que existe también la oportunidad, también con la administración del señor Biden, de que en el occidente global, donde tenemos intereses diferentes pero aún valores comunes, debemos responder juntos al reto de que China sea tanto un socio comercial como un competidor del sistema. Pero Alemania es el principal socio comercial de China en la Unión Europea. Hacemos negocios enormes. No creo, pese a todo, que vayamos a vender menos por insistir en el respeto a los derechos humanos y en el comercio mundial justo, o por recordar una y otra vez el derecho internacional. Porque tenemos buenos productos que interesan al mercado chino. Y por eso no puedo imaginarme que si insistimos en estos aspectos vayan a producirse restricciones comerciales por parte de China. Y si ese fuera el caso, tendríamos que aceptarlo. Hablemos de Rusia. Pasamos de una región complicada a la siguiente. Sí, no lo hemos elegido nosotros. Así es la actual situación en Rusia. Tras la anexión de Crimea y Sebastopol, se dictaron sanciones europeas contra Rusia. Estarán vigentes en principio hasta finales de junio de 2022. ¿Qué sentido y eficacia tienen esas sanciones? ¿Son la medida correcta para presionar a Rusia? Sí y no. Debe haber sanciones, y las sanciones actualmente vigentes deben prorrogarse, ya que de lo contrario se emitiría una señal equivocada. En principio, soy de la opinión de que la presión debe ser más precisa. En mis conversaciones con la oposición liberal en Rusia, por ejemplo, durante la estancia en Berlín del señor Navalny y otros, aprendí una cosa. Debemos castigar con más fuerza de manera individual a quienes apoyan el sistema de Putin. Como liberal-demócratas hemos defendido siempre la llamada legislación de Magnitsky, es decir, las sanciones individuales, las restricciones para viajar, la prohibición de que los hijos visiten colegios en el extranjero, ni una sola propiedad ni una cuenta bancaria en el extranjero para quienes apoyan el sistema de Putin. Es más acertado que dictar sanciones, incluso nuevas, que afectan al pueblo ruso y permitan que el señor Putin se escenifique como víctima. Usted habla de sanciones. También lo hizo hace 4 años, cuando lo entrevistamos aquí. Entonces también señaló lo importantes que son las sanciones. Pero tras 4 años vemos que Crimea sigue estando bajo control ruso. Las cosas no han cambiado mucho. ¿Qué tiene que suceder concretamente para que cambie allí la situación?
Crimea será la última cuestión que podamos resolver, porque es un conflicto simbólico. Y tenemos otros muchos temas antes de esto. Los intentos de Rusia de influir en las democracias occidentales, los escenarios de amenaza para los estados bálticos y el este de Europa, el rearme ilegal de los misiles nucleares terrestres de medio alcance. A Ucrania no le va a hacer ninguna gracia que quiera dejar Crimea para el final. Entonces me habrían malentendido. Ok. Tenemos una pregunta de un espectador desde Rusia. Escuchemos lo que quiere saber. ¿Qué futuro ve a las relaciones económicas entre Rusia y Alemania? Esto lo subraya de nuevo. ¿Cómo se puede y cómo se debe hacer negocios con Rusia dadas las circunstancias a las que acaba de referirse? Si Rusia cambia su política y vuelve a ser cooperativa, si acaba con su postura dominante, deja de amenazar, por ejemplo, a Ucrania, entonces podríamos volver a hablar de una mejora de las relaciones. Sería magnífico. Podríamos hablar de mayores libertades para viajar y quizás incluso sobre un acuerdo comercial. Pero en estos momentos estamos tan lejos de eso que actualmente, y lo digo simbólicamente, mientras el señor Navalny continúe encarcelado en esas condiciones, tendremos que exigir y que hablar de mayores sanciones del sistema Magnitsky, es decir, de sanciones individuales antes que de una mejora de las relaciones económicas. Aunque lo lamento en el alma, ya que unas buenas relaciones comunes en la Casa Europea serían de gran ventaja tanto para el pueblo ruso como para la Unión Europea. Pero la condición previa para que volvamos a cooperar en la Casa Común Europea es que Rusia respete sus reglas internas. Me sigue interesando el tema de Crimea. ¿Qué se supone que va a pasar allí en términos concretos si esa fuera la prioridad? Creo que usted ha dicho que lo era. No, me ha malentendido. He dicho que a la vista de la amenaza existente, del hecho de que Rusia se está incluso rearmando con armas nucleares, lo primero que debemos hacer es mantener conversaciones de desarme. Deben cesar los ademanes de amenaza contra el Báltico. Deben finalizar las violaciones fronterizas en el este de Ucrania. Y lo último será que Rusia ceda en Crimea. ¿Pero qué exige concretamente en Crimea? ¿Lo ve de otra manera? No. Bien. Me temo que no. Acabo de estar en Moscú y me temo que no, pero yo no estoy en el gobierno. Necesitamos entonces un proceso en el que dejemos clara nuestra decisión. La ley Magnitsky. Sanciones Magnitsky ya. ¿Y por qué no ha conseguido hasta ahora convencer con esa demanda? ¿Dónde está la resistencia? Esa pregunta deberían planteársela al gobierno y en especial a la señora Merkel. Fuimos el primer grupo parlamentario que lo solicitó en el Bundestag. Fue con motivo del intento de asesinato del señor Navalny. Y desgraciadamente, el gobierno federal aún no ha adoptado esta línea. Pero si participan en el próximo gobierno federal, volveremos a plantearlo. ¿conseguirá imponerlo? ¿Solo piensa plantearlo o lo convertirá en una condición? No estoy en condiciones de imponer los contenidos políticos liberales como requisito para formar gobierno. Por eso solo puedo decir, se trata de un serio planteamiento del Partido Liberal. Lo hemos documentado. Y estoy convencido de que encontraremos quien lo apoye. Sobre todo si la política exterior se somete ahora a una revisión crítica. ¿Qué otros socios podrían apoyarlos? Creo que en esta cuestión estamos más cerca de los colegas de los Verdes. Los partidos de la Unión y los socialdemócratas tienen en este tema, a mi juicio, unos planteamientos muy influenciados por la política energética. Pero no me entienda mal.
Nord Stream 2 es también muy importante desde nuestro punto de vista. Pero existe una diferencia, si me permite explicarlo. La diferencia entre nosotros es que queremos la infraestructura de Nord Stream 2, pero siempre hemos sido partidarios de convertirlo en un proyecto europeo en coordinación con nuestros vecinos. No se trata exclusivamente de un proyecto económico privado, como ha dicho la señora Merkel. Y por otro lado, hay que tener en cuenta los intereses de Ucrania, y no solo con un acuerdo que dé dinero, sino que se descarte institucionalmente que Rusia, con sus suministros de gas, pueda desarrollar escenarios de chantaje contra Ucrania. Vamos llegando al final. Me queda una pregunta breve. También la era de la canciller federal, Angela Merkel, llega a su fin después de 16 años en el poder. ¿Cuál es su recuerdo más destacado de Angela Merkel? Su gran implicación personal. Ha puesto todas sus virtudes intelectuales y su capacidad de rendimiento al servicio de nuestro Estado. Eso merece el mayor reconocimiento. Sobre el balance político deben emitir su juicio otros espíritus más objetivos que yo. Muchísimas gracias. Gracias, señor Lindner, por la entrevista. Muchas gracias.